Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos. Bueno, el día de hoy nos toca la semana número 6 de aritmética y el tema es división. ¿Se han dado cuenta que hemos estado viendo los temas de aritmética en su totalidad? O sea, hemos visto primera adición, luego sustracción, luego multiplicación y ahora toca división. Entonces, estamos en segundo de secundaria, pero el tema básicamente es repasar y ahondar un poco más de lo que ustedes ya saben. Entonces vamos a aprender nuevas cosas, así como hemos aprendido el algoritmo de la sustracción, de la adición, de la multiplicación. Vamos a recordar, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar a hablar sobre qué es una división. La división se le considera como la operación inversa de la multiplicación. Y la división tiene partes, ¿no? ¿Y cuáles son sus términos de la división? El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Entonces, ya conocemos esos nombrecitos, creo que lo tenemos en mente, se ha enseñado, pero estamos recordando. Ahora, la división, como les digo, tiene el dividendo que siempre va o es el número mayor. El divisor es el que va acá y el cociente es lo que va acá y el residuo es el resultado al final que te da de la operación, ¿no? Al hacer. Ahora, a esto de acá se le hace como, se le llamaría como el algoritmo de la división, como es la forma práctica de dividir, ¿no? Así como hay una forma práctica de sumar que es verticalmente y de restar verticalmente y multiplicar verticalmente, la división sería su algoritmo esto de acá. Ahora, ¿a qué es igual el dividendo? ¿No? Vamos a ver eso, ¿no? El dividendo que va a ser igual, es igual al divisor por el cociente. Ahora, pero eso solamente sucede, el dividendo solamente es igual al divisor por el cociente si es que es una división exacta. ¿Y cuándo es una división exacta? Cuando el residuo es cero. Entonces, si el residuo es cero, la división se le llama exacta. ¿No? Por ejemplo, si tú divides 123 entre 41, te va a dar de cociente 3. ¿Eso qué significa? Que 41 por 3 te da 123, o sea, que dividendo es igual a divisor por cociente. Entonces, una división, por eso se dice, ¿no? División es la operación inversa de la multiplicación. Entonces, ese es el primer caso, ese es el primer tipo de división. El siguiente, ya se imaginan cuál es, la división inexacta. ¿Y cuál es la diferencia entre división exacta e inexacta? Que la inexacta sí tiene residuo, pero ahora, esa es la general. Pero hay dos tipos de división inexacta, ¿no? Que son por defecto y por exceso. En el caso de que es por defecto, se le llama por defecto porque es una división común, ¿no? Es una división que simplemente ahonda a lo que es la operación ordinaria, ¿no? Se dice por defecto, por ejemplo, el producto del divisor por el cociente, le falta algo para ser igual al dividendo. La cantidad que falta se llama residuo por defecto. ¿Está bien? Es una división común. O sea, si tú divides, por ejemplo, 127 entre 40, te va a dar de cociente 3 y el residuo que te da queda es 7, ¿no? Porque si tú divides así, ¿no? Lo normal, porque tú cuando divides, ¿no? 40 por 3, 120. 127 menos 120, 7. ¿Ah, este es mi residuo? Sí. Ahora, ¿y a qué es igual la forma general? Al dividendo es igual al divisor por cociente más residuo por defecto. Está bien, así se le llama, residuo por defecto. Ahora, y el exceso, como su nombre dice, lo mismo lo dice, es un exceso. Tiene un valor más, un punto extra más, ¿no? Y cambia la fórmula y también el concepto. Escucha bien. El producto del divisor por el cociente se excedió del dividendo. Y la cantidad en que se excedió se llama residuo por exceso. Por eso se le llama residuo por exceso, porque se excedió. ¿Y por qué se excedió? Porque tú cuando divides, al cociente le vas a sumar más uno. O sea, el 115 entre 40, por ejemplo, tú cuando lo divides, te va a dar 40 por 2, sería 80, lo restas y te da 35. Eso tendría que ser, por ejemplo, a esto se le llama división por defecto, ¿no? Porque estás dividiendo de la manera cotidiana. El residuo te queda 35 y todo. Ahora, pero una división inexacta por exceso es así. Como es por exceso, al cociente le vas a sumar 1. O sea, este 2 se vuelve 3. Pero dime, 40 por 3 a qué es igual? 120. Pero profe, este 115 se pasó. ¿Y cuánto sería para que te des 115? A 120 menos 5. ¿No? 120 menos 5, ¿qué te da? 115. Por lo tanto, de esa forma se forma una división inexacta por exceso. ¿Y cuál es la fórmula? Por eso la fórmula es así, mira.
Dividendo, ¿a qué va a ser igual? A divisor por cociente más 1, porque tú le aumentas un 1 al cociente y le tienes que restar el residuo por exceso. Nada más, ¿no? Por ejemplo, en este caso 127 entre 40, si lo quieres hacer por división por exceso, ¿no? Tú multiplicabas por 3, 120 restabas te da 7, ¿no? Ahora, pero no tienes que multiplicar por 3, sino por 1 más, 4. Y 40 por 4, 160. 160 menos ¿cuánto te da 127? 100 menos 33, ¿no? O sea, sería 40 por 4 menos 33. Y esto es igual a 127. ¿Y esto qué sería? El residuo por exceso. Ahora tengan cuidado, el residuo por exceso no es negativo, es el 33. ¿Está bien? El residuo por exceso no es negativo, por si acaso, estoy avisando, no es negativo. ¿Está bien? Simplemente resta el residuo. Ahora, vamos a ver unas propiedades. Este tema es rápido y preciso. Miren, vamos a ver las propiedades. Siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor. ¿Está bien? Siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor. No puede existir un residuo que sea mayor que el divisor. Profe, ¿puede ser mayor que el cociente? Ahí sí. ¿No? No hay problema. Puede ser menor o mayor con el cociente de residuo. Pero el residuo con el divisor no. Siempre tiene que ser menor. Por esa razón, el residuo máximo va a ser divisor menos 1. O sea, no hay otra posibilidad más. Siempre tiene que ser 1 menos que el divisor. ¿Quién? El residuo máximo. ¿Está bien? Entonces, si te dicen residuo máximo, ¿qué significa? Divisor menos 1. Y si te dicen residuo mínimo, es 1. Profe, pero ¿no debería ser 0? No, porque si el residuo fuera 0, sería una división exacta, ¿no? Y una división exacta no tiene residuo, porque la fórmula que es igual a una división exacta, dividendo es igual a divisor por cociente. No dice más residuo 0, no dice. Entonces, ¿un residuo mínimo cuándo es? Cuando el residuo mínimo es igual a 1. Y uno más. La suma de los residuos por defecto y exceso da el divisor nada más. ¿Está bien? O sea, profe, ¿cómo es eso? ¿Que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor? Sí. Por ejemplo, una prueba. 121 sobre 14. ¿Ya? Sobre 14. Entonces, la forma de dividir esto sería 14 por 8. Sería así, ¿no? 14 por 8, 112, si no me equivoco. ¿Sí? Y sería 9. ¿No? ¿Eso qué sería? La forma cotidiana de dividir, ¿no? La forma normal. Eso se llama división inexacta por defecto. Pero si queremos dividir por exceso, sería aumentándole 1 al de acá, al 8. Entonces se vuelve 9. Sería 14 por 9, sería 36, 126. 126 menos 5 te da 121. ¿No? 126 menos 5 te da 121. Y mira, este es el residuo por defecto y este es el residuo por exceso. ¿Y cuánto suman los dos? 9 más 5, 14. O sea, ¿te da el divisor? Sí. ¿Te das cuenta? Es fácil, ¿no? Entonces, esa propiedad siempre cumple. Que el residuo por defecto más residuo por exceso te da igual al divisor. Y por último, acá está un pequeño ejemplo, ¿no? Los cocientes por defecto y exceso son números consecutivos, ¿no? Ya saben, pues, ¿no? El cociente del defecto es el normal por división común y el exceso es aumentarle un 1, su consecutivo, obviamente, ¿no? O sea, el 10. Se multiplica y ya saben, el exceso se resta. El es por defecto, que es normal, ¿no? 10 por 9 más 7. En cambio, esto es 10 por 10 menos 3. Entonces, ¿cuál es el cociente por defecto? 9. ¿Cuál es el cociente por exceso? 10. ¿Cuál es el residuo por defecto? 7. ¿Cuál es el residuo por exceso? 3. 7 más 3, 10. Cumple la propiedad. Entonces, ahí está un ejemplo más para que vean, para que se den un poquito las luces de qué consiste este temita. ¿Sí? Y nada más. Lo demás que viene ahora es aplicativo y vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Así es que explíquenlo. Tienen que explicar los ejercicios, por favor. Tienen que explicarlos. Si no le explican, simplemente es como si estuvieran copiando para mí. ¿Está bien? Listo, comencemos entonces. Dice, en una división entera, la 1, ¿no? En una división entera, el residuo es 12 y el cociente es 13. Calcular el dividendo si el residuo es máximo. Entonces, a ver. Te están diciendo que el residuo es 12. ¿Ya? Dicen, una división entera el residuo es 12 y el cociente es entero. Digo, el cociente es 13.
Ya. Entonces, como hay un residuo y hay un cociente, hay que recordar la fórmula. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Y a ti te piden calcular el dividendo. O sea, dividendo acá va a ser igual. Divisor por el cociente, o sea, sería divisor por 13, va a ser residuo R, que sería 12. Ya, profe, pero no puedo hallar el dividendo porque no tengo el divisor. Pero te están diciendo que el residuo es máximo. ¿Y qué cumplía cuando el residuo era máximo? El residuo es máximo cuando es igual a el divisor menos 1. ¿Se acuerdan del concepto de la teoría? Eso lo hemos visto en la teoría ahorita. Entonces, profe, entonces este residuo que me dicen que es 12 es máximo. Claro, porque te dicen que el residuo que hay es máximo. Por lo tanto, esto vale 12. Y es igual a d menos 1, o sea, divisor menos 1. Entonces, ¿el divisor cuánto vale? El 1 pasa a sumar, 12 más 1, 13. Entonces, ¿ya sabes cuánto vale el divisor? Sí, ya sabes cuánto vale, 13. O sea, sería dividendo es igual a 13 por 13 más 12, ¿no? 13 por 13 más 12. ¿Cuánto es 13 por 13? 169. Sería 169 más 12, que sería 181. Nada más. Eso sería el resultado, al parecer, ¿sí? Ese sería el resultado. Nada más. Eso es lo único que te piden, calcular el dividendo, ¿no? Entonces, simplemente aplicando esta propiedad, podemos resolver el ejercicio, ¿ves? Si no, no lo podríamos hacer, ¿no? Si no supiéramos esa propiedad, no lo haríamos. Listo, vamos a la número 2. ¿Qué dice? ¿Cuántas cifras 5 como mínimo debe tener el número 5555? ¿No? No me dicen cuántas, pero dice como mínimo, para que al dividir entre 41 la división sea exacta. A ver, vamos a ver. Entonces, si tú quieres que la división sea exacta, te están diciendo cuántos como mínimo tiene que haber para que sea exacta. Si tú quieres que una división sea exacta, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poder dividir entre esa cantidad, ¿no? O sea que tu residuo sea 0. Entonces, hay dos formas. Usando divisibilidad, ¿no? Que es un probable, es algo probable, pero creo que mm, no sería ideal. Si no, vamos a hacerlo por el algoritmo, por la forma común. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así. Hasta que el 5 sea una, o sea, hasta que el residuo me dé 0, ¿no? Acá pueden haber más 5, ¿ah? Entonces, de repente voy adicionando. Vamos a ir probando, a ver. 41 por 1, ¿no? Porque tengo que agrupar de 2 en 2, ¿no? 41 por 1 sería 41. Lo resto, 51 menos 41, 5 menos 1, 4, 14. Bajo un 5. 41 por 3, ¿no? Sería 123. Paso a restar, sería 22. Y bajo el 225. Bueno, el 5 digo, mejor dicho, ¿no? Y se vuelve 225. Y si lo multiplico por 5, 41 por 5 se vuelve 205. Y baja, y resto, ¿no? Bueno, resto sería 5 menos 5, 0. Y 2 menos 0, 2. O sea, 20. Y luego aumento un 5 más. Y voy a aumentar 5, ya dije, hasta que se vuelva exacto. Y mira, 41 por 5, 205. Por lo tanto, ¿qué significó? ¿Cuántos 5 necesitó mi dividendo, ¿no? Como mínimo, para que al dividirse entre 41 sea exacto el residuo 0? 5. 5 5, ¿no? ¿Cuántas cifras se necesitó? 5 cifras, ¿no? 5 cifras de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y salió la división exacta. ¿Se dan cuenta? Una manera práctica de demostrarlo, ¿no? Otra sería por divisibilidad, pero esos conceptos ya de repente más adelante, ¿no? Pero por ahí es suficiente. ¿Sabes? Lo explican, por favor. Listo. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? En una división inexacta, ¿no? Entera inexacta, el divisor y el cociente valen 17. Vamos apuntando. Divisor, ya saben que es una D minúscula, y el cociente valen 17. Te dice, ¿cuál es el dividendo si el residuo es mínimo? Entonces, ya sabemos la fórmula. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿No es así? Entonces, el dividendo me están pidiendo, pero yo tengo, profe, el dividendo, digo el divisor con el cociente, o sea, sería 17 por 17 más R. Pero me están dando de dato que este residuo es mínimo. Profe, ¿y eso qué significa? Si el residuo es mínimo, ¿cuál es el residuo mínimo? Como es una división entera inexacta, el único valor mínimo
del residuo sería el 1. Eso también lo hemos visto en los ejemplos, ¿no? Entonces, profe, el residuo mínimo que es igual, el residuo mínimo va a ser igual a 1. Y simplemente, ¿qué quedaría? Reemplazarlo, ¿no? Sería 17 por 17, 289. Y como el residuo vale 1, sería más 1. ¿Cuánto sale eso? 290. ¿Cuánto es el dividendo entonces? 290. Nada más, profe. Nada más. Se encuentra ese aplicativo y simplemente saber los conceptos. ¿Está bien? Listo. Fácil, ¿no? No está tan complejo. Así que creo que lo pueden explicar si es que han visto también la teoría, ¿no? Tampoco es que estoy haciendo algo complicado. Sigamos, vamos a la número 4. ¿Qué dice la 4? ¿Cuántos números cumplen tal que al dividirlos entre 50, el residuo es el quíntuple del cociente? ¿Cuántos números cumplen esto es lo que están diciendo? Entonces, a ver, si yo quiero saber cuántos números cumplen, hay que recordar cómo se divide. A ver, es dividendo entre divisor, cociente y residuo. O sea, lo que está diciendo el problema es cuántos dividendos cumplen, o números dividendos, ¿no? Que al dividirlos entre 50, o sea, cuando lo divides entre 50, o sea, el divisor es 50, el residuo es el quíntuple del cociente. O sea, el cociente es Q y el residuo va a ser el quíntuple. O sea, ¿cuántos números cumplen esta condición? Entonces, a ver, profe, yo sé que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Y acá también tendría que ser así. O sea, dividendo tiene que ser igual a divisor, que es 50, por el cociente, que es Q, más el residuo, que es 5Q. ¿No? Entonces 50 por Q, 50Q, más 5Q, 55Q. Ya, profe, pero, o sea, pero Q puede valer lo que se le dé la gana, ¿ve, profe? No, no, no necesariamente. O sea, profe, usted dijo que el cociente no depende de nadie en sí. Claro, no depende de nadie. Pero ¿quién depende si el residuo? ¿Y qué decía la propiedad? El residuo, ¿se acuerdan? Eso también lo dije en la teoría. Tiene que ser menor que el divisor. Siempre. Nunca el residuo puede ser mayor ni igual. Entonces, si el residuo tiene que ser mayor que 50, ¿cuánto tendría que valer? Q. Este 5 entonces lo paso a dividir. ¿Por qué? 5Q va a ser menor que 50 porque este es el residuo, ¿no? Tiene que ser menor que el divisor. Paso a dividir el 5, 50 entre 5, 10. ¿Qué significa? Que el cociente tiene que ser menor que 10. Ahora, entonces, ¿qué valores puede tomar Q? ¿Q puede ser 0? No, porque 5 por 0 sería 0. Y recuerda que el residuo tiene que ser el quíntuple del cociente. Y si fuera el quíntuple, esto también sería 0. Y no puede existir una división pues, con cociente 0 y así, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces sería, el cociente tiene que valer 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, chicos, los valores que puede tomar es 4, 5. ¿Hasta qué valor? Hasta el número 9. ¿No? Porque Q tiene que ser menor que 10. Profe, ¿no puede ser negativo? No, pues ¿acaso un residuo puede ser negativo? Tampoco, ¿no? No puede ser negativo. Entonces, por eso Q no puede ser negativo. Ni el cociente puede ser negativo. Entonces, ¿cuántos valores, cuántos números cumplen? Cumplirían, a ver, si el cociente puede ser del 1 al 9, ¿qué significa? Que el dividendo puede ser 55 por 1, 55 por 2, 55 por 3, o sea, la misma cantidad. O sea, los valores que tome el cociente va a ser los valores que tome el divisor. Entonces, si tú ves la cantidad de cocientes que cumplen, vas a hallar la cantidad de dividendos que cumplen esta condición. ¿Cuántos son? Contando serían 9, ¿no? 9, 9 números. O sea, ¿cuántos números cumplen esta condición? 9 números cumplen esta condición, ¿no? De que el residuo es el quíntuple del cociente. ¿Está bien? Listo. Vamos a la número 5. Está fácil, ¿no? No está tan complejo el ejercicio. A ver, siguiente. ¿Cuántos números existen tal que al ser divididos entre 37 originan un residuo que es el quíntuple del cociente? Parecido al anterior, ¿no? Entonces, ahora te dice que al ser divididos, ¿no? ¿Cuántos números que al ser divididos entre 37 originan un residuo que es el quíntuple del cociente? Muy parecido. Entonces sería así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos, ¿no? Dividendo es igual a 37, o sea, divisor por el cociente más el residuo. ¿Cuánto es 37Q más 5Q? Sería 42Q, ¿no? ¿Y qué decimos, profe? Ya nos dijo usted que el residuo tiene que ser menor que el divisor siempre. Por lo tanto, el residuo es 5Q. Es menor que
37. Entonces el 5 lo paso a dividir. Pero tú cuando pasas a dividir 37 entre 5 no se puede dividir exactamente. Pero si lo divides como decimal, ¿no? Lo divides. A ver, sabemos dividir decimales, ¿no? A ver, vamos a dividirlo por acá, a ver, ¿ya? Para los que no sepan. 5 por 7, profe, 35. 37 menos 35, 2. No se puede, profe, ya. Entonces le pones una coma y acá le aumentas un 0. Y sería 5 por 4, 20. 20 menos 20, tu nota 0. Y ya lo dividiste. Por lo tanto, ¿cuánto es? 7,4, o sea, decimal. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el Q que tiene que ser menor que 7,4. Entonces, ¿qué valores tomaría Q? Los valores que tomaría Q sería 0. No puede ser 0, porque 5 por 0 es 0, y acá 0 no puede ser cociente. Tiene que ser 1, 2, 3, y así hasta qué número? 6, 7, porque 7 también es menor que 7,4, pero 8 no es. Por lo tanto, solamente es el 7. Y ya sabes, como el dividendo es igual a 42 veces el Q, cumple, ¿no? O sea, dividendo es igual a 42 por 1, 42 por 2, 42 por 3, y así sucesivamente hasta el 7. Por lo tanto, ¿cuántos números cumplen? O sea, ¿cuántos dividendos existirán? 7, ¿no? Porque son 7 números, ¿no? Del 1 al 7, ¿cuántos números hay? 7 números, facilito. Entonces son 7 números los que existen que cumplen con esta condición. ¿Saben? Muy parecido al ejercicio número 4, demasiado parecido, para no decir. Bueno, vamos al número 6. ¿Qué dice? Hallar el dividendo de una división tal que el divisor es 20, el cociente 16 y el residuo la mitad del cociente. A ver. Entonces vamos a ponerlo. Hallar el dividendo de una división tal que el divisor es 20. Vamos a ponerlo así, ¿eh? Tal que el divisor es 20 y el cociente 16 y el residuo la mitad del cociente. O sea, la mitad del cociente, ¿cuánto? 16, la mitad 8. ¿No? ¿Es que es igual el dividendo? Divisor por cociente más residuo 8. Ya está, estoy aplicando la fórmula, ¿no? Ahí me ponen la fórmula. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Cuánto es 20 por 16? 320 más 8. ¿Cuánto es el dividendo? 328. Profe, muy fácil, ¿no? Para que vean, lo estoy poniendo facilito para que no me digan que lo pongo muy complicado, muy difícil, ¿no? Fácil. Vamos con la número 7, ¿qué dice? A ver. En una división entera exacta, el dividendo es 4 veces el divisor. A ver. División entera exacta. ¿Cómo era? Dividendo es 4 veces el divisor. O sea, dividendo es igual a 4 veces d. Esa es una división exacta. Ahora, dice, si la suma de los términos de la división es 184, hallar el divisor. Entonces, ¿cuáles son los términos de una división exacta? Solamente está el divisor, el dividendo y el cociente, ¿no? No hay otra cosa más. Entonces, a ver, hay que recordar algo. En una división exacta, el dividendo es igual al divisor por cociente. Profe, pero te están dando de dato que el dividendo es 4 veces el divisor. O sea, ¿eso qué significa? Que el cociente, ¿cuánto vale? 4, porque división, si el dividendo es igual al divisor por cociente, y me están diciendo que es igual a 4 veces el divisor, ¿significa que el cociente que es igual? Que el cociente es igual a 4. Obviamente, ¿no? Se denota. Ahora, si te dicen que la suma de los términos, o sea, ¿cuáles son los términos? El dividendo más el divisor más el cociente es 184. Te piden hallar el divisor. Entonces digo, el dividendo acá era igual 4D, ¿no? O sea, 4 veces el divisor más el divisor más el cociente que vale 4. ¿A qué es igual? A 184. ¿Cuánto es 4D más D? 5D. El 4 pasa a restar, 184 menos 4, 180. El 5 pasa a dividir, 180 entre 5, 36. ¿Cuánto vale el divisor? 36. Fácil, ¿no es así? Eso es una división exacta. ¿Está bien? Creo que estuvo sencillo. Me lo explican por favor ahí lo que he hecho, lo que he aplicado para poder resolver el ejercicio. Lo estoy resolviendo de manera, creo que son ejercicios sencillos, creo yo. No son tan complicados. ¿Saben? Y por último, la número 8. A ver, ¿qué dice? En una división entera inexacta, el divisor y el cociente son números consecutivos. A ver. El divisor y el cociente son números consecutivos, profe. Pero, a ver, si son números consecutivos, ¿quién es el mayor? ¿El divisor o el cociente?
Esa es una buena pregunta. No lo podrías saber. Pero te están diciendo que suman 17. Ya. Entonces, te están diciendo que son números consecutivos que suman 17. ¿Y cuáles son los únicos dos números consecutivos que suman 17? El 8 más 9. Ahora, pero yo no sé cuál vale cuál, ¿no? No sé si el divisor es 8 o si el cociente es 8 o de repente el cociente es 9. No lo sé. Entonces, solo sé que es una división inexacta. Y en una división inexacta existe dividendo entre divisor, entre cociente y te da el residuo, ¿no? Pero ¿qué te dicen? ¿Cuál es el dividendo? Te están pidiendo el dividendo si el residuo es mínimo. Ah, entonces este residuo es mínimo. Por lo tanto, yo sé que el residuo mínimo que es igual a 1. Y te dicen, si el residuo es mínimo, el cociente menor, dice, y el cociente es menor que el divisor. O sea, te están dando de dato, te das cuenta que el cociente es menor que el divisor. ¿Por qué te dan de dato que el cociente es menor que el divisor? Porque puede ser cualquiera puede ser 8 o 9, pero ahora con este dato puedo decir, entonces si el cociente es menor, entonces el cociente vale 8 y el divisor cuánto vale 9, ¿no? Entonces ya sabes el valor, ¿no? El cociente cuánto vale 8 y el divisor 9, para que la suma te dé 17, ¿no? Ahora ya sabemos. Entonces, ¿a qué es igual el dividendo? Dividendo es igual a divisor, que vale 9, por el cociente, que vale 8, más el residuo, que es 1. 9 por 8 es 72, más 1, 73. Ya está, profe, ya está. ¿Salió? Salió, facilito, simple, al ojo. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Está bien? He tratado de que la clase del día de hoy sea fácil, sencillo, que no sea complicado. Además, la división no es tan compleja, ¿no? Entonces, son ejercicios para segundo de secundaria, no son tan complejos, ¿no? Es un tema para repasar. Y espero les haya gustado el video, chicos. Cuídense bastante y nos vemos la próxima clase y también para el examen oral. Obviamente que vamos a tener en la clase, ¿no? Recuerden que hay examen oral, ¿ah? Para los que no hagan una buena explicación, por si acaso. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau.